Todo el tiempo Dios es bueno. Gloria a Jesús. Bueno, me toca exponer la palabra hoy. Reciban saludo del pastor Víctor. Se encuentra en Nicaragua en como el mensaje de hoy, en una cita divina. Cuando Dios pone las citas, hermano, no hay sombra de variación. Amén. Porque cuando es Dios que acomoda las cosas, nosotros vemos los resultados. Y está ya con un propósito, pero independientemente con el propósito que Él fue, ya Dios tenía su agenda. Amén. Y se está hablando para abrir una iglesia en Nicaragua. Una esperanza vive en Nicaragua. Qué bendición, ¿verdad? Es una bendición, gloria a Jesús. Y hace mucho tiempo, hace muchos años, yo recuerdo que nosotros intentamos abrir una iglesia en Canadá, en Montreal, y fuimos y comenzamos, pero vimos ciertas cosas que no nos gustaron, porque cuando vemos que las personas no caminan la visión que Dios ha entregado a la iglesia y hay otros intereses, nosotros simplemente decidimos apartarnos. Pero recuerdo que Víctor y yo estábamos muy tristes en ese tiempo, y comenzamos a orarle al Señor, y el Señor nos habló de una iglesia en Canadá, pero en otra ciudad. Y esa ciudad es Toronto. Y yo lo recuerdo, hasta recuerdo que soñé que yo andaba caminando por Toronto. Y me decía el pastor esta mañana, Elizabeth, aquella palabra que Dios nos dio hace tiempo se va a cumplir a través de una persona que Dios me trajo a conocer aquí a Nicaragua. Hermano, porque las promesas de Dios son fieles y verdaderas, gloria a Dios. Y usted y yo tenemos que creerlas, gloria a Jesús. Solamente Dios necesita a alguien que le crea, gloria a Jesús. Y si usted está en ese grupo de los que le crea, bienvenido a la familia de Dios, gloria a Jesús. Hoy queremos hablar bajo el título Cita Divina. Y sabe algo, yo recuerdo cuando, todos los que somos casados hoy en día, recordamos cuando tenemos nuestra primera cita. Y nos ponemos o estamos como muy emocionados cuando tenemos nuestra primera cita amorosa. Sabe que la vida de uno como ser humano, día con día vive entre citas. Cita para el médico, cita en el trabajo, citas en la corte, cita para una serie de citas o appointment, como usted le quiera decir. Ahora bien, lo interesante de las citas es que algunas pueden ser dolorosas o estresantes, digámoslo así, por lo menos cuando es en la corte, ¿verdad que sí? Que es un poquito estresante, como que nos preocupa. Otras pueden ser dolorosas, como el caso, digamos, del odontólogo. Yo cuando tengo cita con el odontólogo siempre, es que ya me conoce, siempre la voy cambiando. La semana que viene, porque para mí son dolorosas. Otras son las citas amorosas. Yo recuerdo mis citas, aunque todavía tengo citas con mi esposo, ¿no? Yo recuerdo las citas cuando yo iba a encontrarme con el pastor. Éramos novios, yo me congregaba en una iglesia, él se congregaba en otra iglesia. Teníamos mucho trabajo, muchas cosas que hacer. Yo estudiaba, él trabajo, tantas cosas. Pero el día que teníamos la cita, yo buscaba lo mejor. Y él también se preparaba lo mejor. Y creo que todos hacemos eso, ¿verdad que sí? Mostramos lo mejor en el momento de la cita. Lo interesante también de la cita es que muchas veces las citas no se pueden dejar pasar. Porque hay citas que si usted las deja pasar, le van a traer consecuencias. ¿Sí o no? Le van a traer consecuencias. También es importante de las citas que otras citas no van a volver a venir. Hay un dicho por ahí que dice, pasó el autobús, no lo agarraste, se te fue. O sea, hay citas que van a traer consecuencias, pero hay otras que no van a volver a pasar. O sea, la oportunidad no va a volver a venir. Está pendiente, Debbie, ¿oíste de eso? Gloria a Jesús. Entonces, vamos a la palabra, vamos al libro de Proverbios, en el capítulo 16, versículo 9. Vamos a tomar este versículo para abrir el mensaje, pero luego nos vamos a ir al libro de Hechos y vamos a estar trabajando en el libro de Hechos.
Recuerde bien, cita divina. Nuestra vida está basada en citas, citas para esto, cita en el trabajo, cita con el jefe, tantas citas. Pero hoy vamos a hablar de las citas divinas. Miren lo que dice la palabra. Quiero leerlo por dos versiones, Nueva Traducción y Palabra de Dios para Todos. No sé si Elías lo tiene, Palabra de Dios para Todos. Pero vamos a leer la Nueva Traducción. Dice: podemos hacer nuestros planes, pero el Señor determina nuestros pasos. Podemos hacer nuestros planes, pero el Señor es el que determina por dónde vamos a caminar, ¿verdad? Por la versión Palabra de Dios para Todos, me gusta como lo dice. Miren cómo dice: uno puede planear su vida, pero el Señor decide lo que a uno le va a suceder. Tremendo, ¿verdad? Uno puede planear su vida, pero el Señor decide lo que a uno le va a suceder. ¿Qué podemos ver en este versículo? Podemos ver en este versículo la soberanía de Dios, que Dios es soberano sobre todas las cosas. Podemos ver que aunque usted y yo hagamos un plan bien estratégico, bien trazado, bien sedimentado, bien formado, bien esquematizado, Dios va a hacer su voluntad soberana en la vida de cada uno de nosotros, porque Él es soberano. Ahora, ¿qué es soberanía? Es el derecho absoluto y exclusivo de Dios de ejercer su autoridad y su poder en el universo, incluyéndonos a nosotros. O sea que la soberanía es la autoridad y el poder que Él tiene para ejercerla sobre usted, sobre nosotros, sobre el universo, sobre todas las cosas, porque Él es soberano, gloria a Dios. Vayamos a la Biblia. Primera de Crónicas, capítulo 29, versículo 11 y 12. Lo voy a leer por la Palabra de Dios para Todos. En las otras versiones me gusta, pero me fascina como lo dice esta versión. Es bien clara y bien sencilla. Primera de Crónicas, capítulo 29, versículo 11 y 12. Miren lo que nos dice en relación a la soberanía de Dios. Señor, solo a ti te corresponde la grandeza y el poder, la gloria, el esplendor y el honor, porque a ti te pertenece todo lo que existe en el cielo y en la tierra. Tú, Señor, eres el único soberano y tuyo es el reino. La riqueza y el honor vienen de ti. Tú lo gobiernas todo. Tienes en tus manos el poder y la fuerza. También está en tus manos el poder de decidir a quién hacer grande y poderoso. La soberanía de Dios en estos versículos está explícita en todo lo que es el universo y también en lo que es en el ser humano. O sea, su autoridad y su poder de hacer su voluntad como Él quiere hacerla. Ahora bien, yo estaba leyendo la otra vez y yo decía, y de hecho lo hablé en uno de los ayunos. Alguien comentaba y decía, ¿cuántas veces nosotros nos hemos preocupado cuando estamos orando y decirle al Señor y orarle al Señor, Señor, gracias porque hoy la tierra giró sobre su eje, los 1600 kilómetros, porque los planetas están en su órbita y no se salen, porque el mar no se sale? Nada de eso nosotros oramos y le decimos al Señor, gracias por eso. Simplemente nos enfocamos en nuestras necesidades, en nuestras peticiones, pero en rasgos generales no le decimos eso al Señor. Ninguno me va a levantar la mano y me va a decir, sí, pastora, yo oro para que los planetas estén en su órbita. Mentira, porque ni yo lo hago, ¿sí o no? Ninguno de nosotros lo ha hecho. Pero yo meditaba en esto y yo decía, bueno, si Dios se preocupa para que eso esté en su lugar, no se preocupará por la vida de nosotros, que somos sus hijos, que somos hijos de Él, gloria a Dios. Claro que sí, Él se preocupa por eso.
Nosotros no estamos pendientes de eso. Nosotros estamos pendientes de otras cosas. Ahora bien, yo quiero hablar hoy sobre lo que es una cita divina. Ya mencionábamos que nuestra vida está rodeada de citas. Saqué un concepto sobre qué es cita divina. Basémonos aquí. Es algo que planea Dios. La misma palabra te lo dice, cita divina. Es algo que planea Dios. Él se encarga de situarnos de manera estratégica en el lugar y en el tiempo correcto. Gloria a Dios. Él se encarga de situarnos de manera estratégica en el lugar y el tiempo correcto. Son impulsos nacidos ¿de qué? De la oración. Las citas divinas no son como las citas que usted hace con el odontólogo, con el peluquero, con el enfermero, no. Las citas divinas nacen del impulso de la oración, de un hombre y una mujer que tenga intimidad con Dios, de un hombre y una mujer que tenga relación con Dios, de un hombre y una mujer que crea que para Dios no hay nada imposible. Gloria a Dios. Entonces, son impulsos nacidos de la oración, revelan lo que es la oración, y las citas divinas están sumergidas en la soberanía de Dios. Claro, hermano, porque ya les hablé lo que es la soberanía, y la soberanía de Dios es la autoridad y el poder para hacer su voluntad en el universo. Entonces, si en esa autoridad y en ese poder, en esa soberanía está que haya una cita divina, por eso está sumergida en él. Ahora bien, la Biblia tiene varios pasajes que nos muestran lo que son citas divinas. Habían varios, a mí me gustaron dos, pero vamos a desarrollar uno. Vamos a ver características de la cita divina. Vamos a irnos al libro de Hechos, capítulo 9. Gloria a Jesús. Y ahí vamos a estar realizando un mensaje textual. No puede cerrar su Biblia. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Características de una cita divina. ¿A cuánto le gustan las citas? Si son buenas, ¿verdad? A los jóvenes, ¿a cuánto le gustan las citas amorosas? Todos pasamos por ahí, ¿verdad? Las citas. Ok. Primera característica de una cita divina. Primero, no podemos crear las citas. Usted no puede crear una cita divina. Solo podemos cumplirlas. Qué tremendo, ¿verdad? Usted y yo no tenemos la soberanía de hacer una cita divina, porque las citas divinas solamente vienen establecidas directamente de Dios. A veces nosotros le llamamos a eso, ¡ay, qué casualidad! Que me conseguí a tal persona que me colocó. No. No hay casualidad en Dios, hay propósitos en Dios, hay propósitos en el Señor. No es casualidad, es que Dios lo permitió porque es una cita divina. Pero en las citas divinas, como dice la primera característica, no podemos crearla, solo podemos cumplirlas. Vayamos a la Biblia. En el libro de Hechos, capítulo 9, vemos una historia de un hombre que era Pablo, hombre que era preparado en la palabra, hombre que era estudioso en la palabra, pero era un hombre que perseguía al pueblo de Dios. Era un hombre que intervino también en lo que le hicieron a Esteban, intervino a que seguía a los hijos de Dios, a los judíos, los perseguía. De hecho, en este pasaje dice que él decidió ir a Damasco para poder, si conseguía a alguien en el camino, lo arrestaba y se los llevaba. O sea, él era malo, digámoslo así, pero era un hombre preparado en los pies de Gamaliel. Era un hombre erudito, era un hombre que conocía las escrituras, era un hombre que la manejaba la palabra, pero no la vivía en su corazón.
no conocía el secreto de lo que es la palabra. Entonces, ¿qué pasó con este hombre? Iba camino, miren lo que dice ahí. Y vino la cita divina que no la hizo él, que no la preparó él, sino que vino directamente de Dios. 9, versículo 3 dice: mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Fue una cita divina, planeada de parte del soberano. Fue una cita divina que el Señor plasmó en la vida de Pablo. Fue una cita donde Pablo pudo reconocer quién era Dios al que él perseguía. Vemos en ese pasaje que solamente Pablo podía era cumplirla, pero no podía hacerla. ¿Cuántas veces Dios nos hace a nosotros citas divinas? Quizás usted está por primera vez hoy en la iglesia. Quizás usted está visitando por primera vez la iglesia. Y es una cita divina que Dios ha preparado para usted. Dios lo está trayendo a este lugar para que conozca de Jesús. Dios lo está trayendo para que usted sepa que aunque usted tenga soledad, que aunque usted tenga tristeza, que aunque usted pase por donde pase, que aunque usted tenga desánimo, que aunque todo el mundo te haya dado la espalda, hoy es tu día de salud, aleluya. Hoy es el día de oportunidad. Hoy es el día que el Señor preparó para ti, para mí. Porque no solamente es para aquel que no ha tenido un encuentro personal con Jesús, es para todos aquellos que día a día queremos renovar nuestras fuerzas en el Señor. Es para todo aquel que día a día quiere ser transformado por el poder de la palabra. Esa cita divina siempre Dios la va a tener presente en nuestra vida. Cuando tú te levantas en la mañana y abres tus ojos y tú puedas proclamar el nombre de Jesús, es una cita divina que Dios ha preparado especialmente para ti. Porque Dios no tiene patrones establecidos con cada quien. Dios no hace un patrón general, sino que Dios tiene algo especial para Moisés, para Francisco, para Giselle, para cada uno de nosotros. Porque somos personas, somos hijos creados con Él para un propósito, gloria a Dios. Coherederos de Jesucristo, gloria a Dios. Coherederos de su gracia, aleluya. Dios está haciendo citas divinas. Citas divinas para ti. Citas divinas para que reconozcas su grandeza. Citas divinas para que sepas que aunque tus brazos están caídos, hoy es un día de levantarlos porque el Señor está a tu lado. El Señor te quiere abrazar. El Señor te quiere arropar. El Señor te quiere dar bálsamo en medio de la circunstancia. Entonces, ¿qué pasa con las citas divinas? No podemos crearlas nosotros. A veces queremos nosotros mismos formular algo o armar algo, pero no es con nuestras fuerzas. Es el Señor. Es el Señor. Si Dios te llama, Dios te capacita. Si Dios te busca y te pone por fiel en el ministerio, es Dios que te ha llamado, aleluya. Es Dios el que te está poniendo en esa cita divina. Pablo nunca se lo imaginó. Las citas divinas tú nunca las esperas. Es algo imprevisto que puede venir, pero nace de la oración. Si tú eres una mujer conectada al Señor, si tú eres un hombre que hablas con Dios, esa cita divina va a venir a tu vida. Solo te toca a ti y a mí cumplirlas. Pablo lo cumplió. Hay otro pasaje que me gusta en Hechos capítulo 8 versículo 26. Cuando Felipe, fue una cita divina que Dios preparó para Felipe y el etíope.
El etíope necesitaba conocer de Dios. Estaba leyendo las escrituras. Estaba leyendo allí la palabra, pero no la entendía. Y el Señor le dio una orden a Felipe. Fíjense, Hechos capítulo 8, versículo 26. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Ya el eunuco venía, pero el Señor le dijo a Felipe: ve a ese lugar. Dios preparó la cita divina. ¿Para qué? Para alcanzar a ese etíope, para poder darle la palabra a ese hombre que leía la palabra, pero no la entendía. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Felipe? Solo pudo, ¿qué? Cumplirla. Dios la preparó la cita y él lo que hizo fue cumplirla. Tú y yo no podemos preparar la cita divina porque no conocemos la soberanía, lo que Dios va a hacer. No sabemos por dónde va a guiar nuestros pasos, pero sí podemos cumplirla cuando Dios ya la ha hecho, gloria a Dios. Cuando Dios ya la ha establecido, gloria a Dios. Aplauda a Dios porque Él es bueno, gloria a Jesús. Segunda característica en las citas divinas. No podemos planificar las oportunidades, pero ¿sabe algo? Sí podemos aprovecharlas. Siempre las oportunidades Dios nos las va a poner para que crezcamos, para que transformemos nuestra vida, para que avancemos, para que nos desarrollemos, para que seamos mejor en nuestro hogar, para que seamos fructíferos, para que hagamos tantas cosas en el reino, para que podamos expandir su palabra. Siempre Dios va a dar las oportunidades, pero algo importante que nosotros tenemos que tener presente es que tenemos que saber aprovechar las oportunidades que Dios nos da. A veces dejamos pasarlas. A veces dejamos que otro tome lo que es tuyo. A veces permitimos que el que va al lado conmigo, que va igual que yo, camine más rápido y avance más rápido, porque no he sabido tomar la oportunidad que el Señor me está brindando. Gloria a Dios. El Espíritu Santo nos guía a toda verdad y Él nos va a dirigir por donde debemos caminar, por donde debemos pasar. Él abre camino, Él abre sendero, Él abre brecha para que nosotros tomemos las oportunidades dadas por Dios. Oportunidades en diferentes áreas, oportunidades en mi diario vivir, oportunidades en desarrollarme como una mujer de Dios, un hombre de Dios, oportunidades en hacer mejor padre, en ser mejor madre, en ser mejor hermano, en ser mejor trabajador, compañero, amigo, oportunidades que Dios nos da para que vivamos una vida transformada por el poder de Dios. Aleluya. Solo el poder de Dios lo puede hacer. Las oportunidades tú tienes que aprovecharlas. Pablo no dejó pasar esa oportunidad. Pablo, que era un hombre fuerte. ¿Qué pasó con Pablo? Pablo no dejó que esa cita que Dios preparó era una cita para tratar con él. ¿Y qué hizo Pablo? Vayamos a la Biblia. En el libro ahí de Hechos, capítulo 9, versículos 5 al 8. Mira lo que dice. Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y te dijo: yo soy Jesús. Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra a la ciudad y se te dará qué debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco. Pablo tomó la oportunidad que Dios le estaba dando
para conocerle. Pablo hubiese podido renegar de esa oportunidad. ¿Cuántas veces Dios nos da oportunidades para que volvamos a sus caminos? ¿Cuántas veces Dios nos da oportunidades para que volvamos a brillar con el brillo que Él nos da? ¿Cuántas veces Dios nos da oportunidades para que nosotros podamos ser diferentes y marcar diferencia? Gloria a Dios. Aún las personas que andaban allí con Pablo no veían de dónde salía la voz. ¿Sabe por qué? Porque las bendiciones, cuando son para ti y para nadie más. Aleluya. La oportunidad es tuya. La bendición es para ti, no para el que está al lado. El que está al lado no va a entender la oportunidad que Dios te está dando. Es tuya. Dios te va a abrir la visión a esa oportunidad, porque es para ti. No es igual a la mía, no es igual al otro, es tuya y tú tienes que aprovecharla, tú tienes que apropiarte de ella, tú tienes que tomarla, gloria a Dios, tú tienes que agarrarla porque es para ti, es tuya la oportunidad. Muchos pueden señalar tu bendición, muchos pueden criticar tu bendición. Pablo hubiese podido detenerse frente a esa oportunidad y no tomarla, pero él decidió tomarla. Él decidió la oportunidad que Dios le estaba dando. Y en eso consiste la segunda característica. Las oportunidades vienen. Tú decides si la tomas o no la tomas. Tú decides. Pablo decidió por tomarla. Decidió apropiarse de esa oportunidad. Y aunque había gente alrededor y quizás ellos pudiesen decirle algo, no veían nada, Pablo no tuvo temor. Pablo simplemente tomó lo que era de él. Cuando Dios da oportunidades, tú no vas detrás de la bendición. La bendición va detrás de ti. Oiga bien, hermano. Cuando es Dios que te está dando oportunidad, la bendición te persigue. Pero tú no sigues la bendición. Tú no corres a buscar algo que no es tuyo, porque lo que es tuyo y nadie te lo puede quitar, porque ya Dios te lo dio, ya Dios lo plasmó, ya Dios lo escribió, ya Dios lo dejó escrito porque es para ti, gloria a Dios. Y aunque el enemigo o aunque hayan personas que quieran levantarse para robarte lo que es tuyo, o para hacerte sentir que no te pertenece eso, ya Dios le puso un sello. Ya Dios lo selló para ti. Pero tú tienes que abrir tus ojos y entender que esa oportunidad es tuya y no se la puedes dar a nadie, en gloria a Jesús. No se la puedes dar a nadie, en gloria a Dios. Aplauda a Dios, aleluya. Dios es bueno. Bueno es Dios, gloria a Jesús. Gloria a Dios. Hay otro pasaje que me gustó mucho sobre las oportunidades. Pablo es tremendo, hermano. Y en Hechos 17:23 vemos cuando Pablo va a Atenas. Voy a resumirlo, nada más voy a leer un versículo. Pablo va a Atenas, pero dice el pasaje ahí que Pablo sentía tristeza y sentía dolor porque veía cómo la ciudad de Atenas estaban llenos de idolatría. O sea, ellos eran súper idólatras, tenían dioses de todo tipo. Pero Pablo aprovechó una oportunidad que estaba ahí. Y es lo que usted y yo tenemos que hacer. Una oportunidad para hablar de ese Dios maravilloso. Y los atenienses, miren, vamos ahí al capítulo 17, versículo 23. Voy a leer por la Nueva Traducción. Dice: Pablo en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Porque mientras caminaba, observé la gran cantidad de lugares sagrados. Y uno de sus altares tenía la siguiente inscripción: a un Dios desconocido. Este Dios a quien ustedes rinden culto sin conocer es de quien yo les hablo. O sea, ¿qué hizo Pablo? Pablo vio la oportunidad.
vio la oportunidad que había y ¿qué hizo? La aprovechó. De ese Dios desconocido, de ese yo le vengo a hablar. De ese Dios que ustedes no saben qué hace, de ese Dios yo vengo a hablar. De ese Dios que no tiene nombre para ustedes, de ese Dios yo le hablo en este día. Gloria a Dios. Pablo vio la oportunidad que había ahí y no la desperdició. Lo mismo tenemos que hacer nosotros. Cuando Dios nos da una oportunidad, aprovechémoslas al máximo, hermano, para poder ser fructíferos en la obra de Dios. Gloria a Cristo. Para poder desarrollarnos como Dios quiere, hermano. Toda nuestra vida puede estar plasmada de oportunidades para que pidas perdón, para que limpies tu vida, para que te desarrolles, para que crezcan tantas oportunidades que Dios nos da. Pero tenemos que aprovecharlas. ¿Sabe algo? La palabra dice, si tú no te quebrantas, yo te voy a dar doble quebrantamiento. Y muchas veces Dios nos da oportunidades para quebrantar nuestro orgullo, para quebrantar nuestro carácter, para quebrantar nuestro ego. Hermano, porque ninguno aquí me va a decir que no tenemos ego. Toditos somos de la misma carne. ¿Sí o no? A toditos. Entonces, Dios da oportunidades. Las pruebas no son para destruirnos. Las pruebas son oportunidades de vida. Pero nosotros tenemos que aprovecharlas. Las pruebas son para Dios darnos el brillo que Él quiere darnos. Cuando en el capítulo 18 de Jeremías, cuando el Señor le dijo a Jeremías, ve y baja a casa del alfarero. Y empezó a mostrarle, mira todo lo que está haciendo el alfarero. Es una cita divina que Dios hizo ahí. Dios le estaba abriendo los ojos espiritualmente a Jeremías para que viera lo que hace el Señor, lo que hace Él con la vida de un hombre cuando lo monta sobre la ruleta, cuando lo pone en la prueba. Eso fue lo que hizo Dios con Jeremías. Le enseñó eso. Y ¿sabe algo? Nosotros tenemos que aprovechar todas las oportunidades, aún las personas que están por primera vez en una iglesia. Es una oportunidad que Dios te está brindando, porque has escuchado hablar de Dios, pero una cosa es escuchar y otra cosa es conocerle. Gloria a Dios. Otra cosa es conocer a ese Dios maravilloso. Pablo en ese lugar en Atenas, aunque tenía tristeza y dolor, porque veía que la ciudad estaba inundada de idolatría, él habló de ese Dios desconocido. Un Dios desconocido para muchas personas. Ahora bien, vayamos a la tercera característica. Vimos la primera. No podemos crearlas, pero sí podemos cumplirlas. La segunda, no podemos planificarlas, pero sí podemos aprovecharlas, como hizo Pablo. Y la tercera, no podemos hacer milagros, solo orar para que se produzcan. ¿Verdad? En las citas divinas no podemos hacer el milagro, pero sí orar para que se cumpla o se realice el milagro. Vamos a la Biblia ahí mismo en el libro de Hechos, capítulo 9, versículo 10. Pablo, como leíamos anteriormente, ya había sido llevado a Damasco. Ya estaba allí en un lugar sin ver, no comía, no bebía. Sus amigos o sus compañeros de viaje lo llevaron allí. Pero en el versículo 10, mire lo que nos dice. Dios levantó un hombre para que fuera a orar por Pablo. Pablo había quedado ciego. Pablo se cayó del caballo cuando tuvo ese encuentro con el Señor, esa cita divina, y escuchaba la voz. Imagínense un hombre que nunca había escuchado de Dios y había sido perseguidor de su pueblo. Imagínense el temor que debe haber sentido Pablo, el miedo a esa voz, más las personas que estaban ahí. Pero lo más triste es que cuando él abre los ojos, ya no veía, quedó ciego.
No comía, no bebía, porque el impacto que él tenía. Pero miren lo que dice la Biblia, lo que sucedió con Pablo. En la tercera característica, no podemos hacer milagros, pero sí podemos orar por los milagros. Dice, había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías. Y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. En nuestro diario caminar, hermanos, como creyentes, como hijos de Dios, como personas que hemos escuchado hablar de Dios, queremos obtener milagros y queremos hacer milagros y queremos depender muchas veces de milagros. Pero a veces nos cuesta entender que para que un milagro suceda, debe haber oración de antemano. Debe haber personas clamando, debe haber un pueblo intercesor. Aún tu propia vida, cuando tú meditas en el Señor y tú tienes una fe genuina en Dios, tú estás orando al Señor, porque tú estás creyendo por sobre todas las cosas que Dios lo puede hacer, gloria a Dios, que Dios puede hacer cambio, que Dios puede implantar, que Dios puede sanar, que Dios puede emerger, porque es un milagro que solo viene a través de la oración. Pablo a lo mejor no sabía orar, era religioso, conocía la palabra, pero dice la Biblia que Pablo estaba orando. Y cuando el Señor le habló a Ananías, Ananías corrió a orar por Pablo para que recobriera la vista. Pero ¿sabes algo que vemos aquí en el pasaje más adelante? Que Ananías por un momento le dijo, Señor, pero ¿cómo voy a ir a ese hombre perseguidor de tu iglesia, que ha dañado a tanta gente, que ha perseguido a los hombres de Dios, que ha hecho tanto estrago? Pero el Señor le dijo, propósito tengo con él. Y así es Dios con nuestras vidas. Dios tiene un milagro en la puerta de tu casa espiritual, pero pueden haber muchas personas que van a decirte, no lo vas a recibir, no lo puedes recibir. Van a venir Tobías, Sanbalat, a decirte que el milagro no es tuyo, pero si tú te apropias del milagro, lo verás con tus ojos, gloria a Dios, lo verás con tus ojos, aleluya, lo vas a declarar, lo vas a testificar, porque Dios es un Dios de milagros. Los milagros de Dios no son solo para sanidad. Los milagros de Dios se pueden ver en nuestra vida diaria, en diferentes facetas. Son los milagros de Dios. Ananías, siendo un hombre de Dios, se quiso, no, como yo voy a ir a orar por Pablo, ¿cómo voy a ir a orar por Saulo? Porque Pablo era en griego y Saulo en hebreo. ¿Cómo voy a ir a orar por ese hombre que ha hecho tanto daño? Quizás alguien te puede decir, pero ¿cómo voy a orar por ti si cometiste una falta? Pero ¿cómo voy a ir a que esa familia que se la pasan murmurando? ¿O cómo voy a hacer esto si tal persona hace tal cosa? No, o cómo voy a darle la palabra si es un drogadicto o si es una prostituta. Pero Dios dice que su amor inagotable es para toda vida, aleluya, y que sus milagros de vida son para todos, gloria a Dios. Milagros de vida, milagros de transformación. Pablo es un caso de un milagro de transformación. Pablo allí no recibió solamente el milagro de la vista. Cuando Ananías oró por él, recibió 2 milagros. Recibió el milagro de la salvación. Pablo abrió sus ojos espirituales y entendió que a esa gente que él perseguía era ese Dios. Él perseguía a ese Dios. Por eso el Señor dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Por qué me persigues, Saulo?
Saulo no sabía lo que le venía. No sabía que el Señor le iba a poner en sus hombros, como lo dice la palabra, lo que es llevar el evangelio. El apóstol que llevó el evangelio a los gentiles. Por eso nosotros, hermanos, tenemos que orar por milagros. Pero no estoy hablando de milagros de sanidades, ni de milagros físicos, sino de milagros espirituales en nuestras vidas. Necesitamos que Dios haga día con día un milagro espiritual en nuestras vidas. Que Dios transforme nuestras vidas, gloria a Dios. Orar para que se produzca el milagro. Los tiempos son cortos. La trompeta está que suena. Y nosotros tenemos que estar presentes en las citas divinas que Dios nos da día con día. Dios te pone el momento. Dios te pone el instante para que tú lo aproveches y para que tú ores. No lo dejemos pasar. No dejes pasar lo que Dios tiene para ti. No dejes pasar lo que Dios te está entregando. No dejes pasar lo que Dios te está diciendo. No dejes pasar si Dios te está llamando. No dejes pasar si Dios quiere ayudarte a que te desarrolles más. No lo dejes pasar. No dejes pasar nada. Nada de lo que Dios tiene para ti. ¿Sabe algo? El Espíritu Santo se encarga de hablar a nuestro corazón. La palabra de Dios, si usted la lee, le va a hablar. Le va a hablar, pues si usted no la lee, por supuesto no le va a hablar. Entonces, el Espíritu Santo se encarga de guiarnos, de orientarnos y de llevarnos a las citas divinas que Él tiene para nosotros. Cada uno de nosotros tiene citas divinas trazadas por el Señor para un propósito establecido. Aprovéchelas al máximo, hermano. Aprovéchelas, ore por ellas, amén. Pelee por lo que es suyo. No se lo deje quitar por nada ni nadie. Arrebate lo que es suyo. Si el enemigo le ha querido arrebatar porque usted le ha permitido, hoy es el día que usted le va a decir: arrebato lo que es mío, porque Dios me lo prometió. Camine sobre sus promesas, ande sobre esas promesas, declare las promesas, porque lo que Dios le va a dar, se lo va a dar en el nombre de Jesús. Gloria a Dios, aleluya. Ya para terminar, hermano, nuestra tarea, ¿sabe algo cuál es nuestra tarea? Escuchar la voz de Dios. Esa es nuestra tarea. Esa es nuestra tarea, más ninguna otra. Y la del Señor es dirigir nuestros pasos. Si volvemos al versículo que empezamos, fíjense lo que dice. Uno puede planear su vida, pero el Señor decide lo que a uno le va a suceder. Nuestra tarea es escuchar su voz y la de Él es guiar nuestros pasos. Gloria a Dios. Le pido al grupo que por favor suba. Vamos a darle gracias al Señor. Gloria a Dios y a su nombre. Gracias. Esperemos que hayamos aprendido. Gloria a Dios. Yo no salto, no brinco, no corro como el pastor. ¿Quiere? Porque el pastor brinca, salta. No, yo me puedo caer. Pero llévese eso en su corazón, hermano. Yo cuando le oraba al Señor, ayer yo le decía: Señor, no me has dado la palabra. Y me recosté un rato y cuando estoy recostada, me quedé como dormida, como en un éxtasis. Y vi una oveja, que la tengo que llamar, que está en Houston. A Mario, ¿se acuerdan de Mario? Los que son viejos de aquí. Yo veía a Mario y yo que lo abrazaba y le decía: Mario, te amo mucho. Mario es una oveja que nació en la iglesia pequeña y que está en Houston. Era un muchacho que fue jefe de cuestiones de droga aquí en la ciudad, pero Dios lo alcanzó y lo salvó y hoy en día está en Houston. Se fue para allá a predicarle a su familia y toda su familia se la ganó para Cristo. Pero en el sueño yo que lo abrazaba y le decía: Mario,
No te apartes del Señor. Sigue adelante, que Dios tiene planes contigo grandes. Él tiene tilde de evangelista. Ok, y en el mismo sueño soñé este mensaje. El Señor me lo dio en sueño. El Señor me decía, y yo es que decía, el título del mensaje, cita divina. Y por eso lo desarrollé, hermano. Entonces sé que Dios que nos los está dando. Aproveche la cita divina que Dios le permite en su vida. Aprovéchela. No la deje pasar. No la deje pasar. Si tienes que arreglar tu vida con Dios, arréglala. Arréglala. Porque son momentos especiales que Dios da. Póngase sobre sus pies.